Nuevamente les agradecemos a todas las personas que se encuentran afuera, por favor, ingresar al auditorio para dar inicio a este espacio. Por favor. Se pueden acercar acá al frente, tomar asiento, las personas que están atrás. Quienes estén afuera también los invitamos, por favor. Listo, acá cuando indiquen damos inicio. Entonces, ¿estamos listos? ¿Listo? Bueno, muy bien. Pues tengan todos ustedes unos muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento oficial de la Red Global de Innovación en Políticas de Drogas, una estrategia liderada por la Dirección de Política de Drogas y Asuntos Relacionados del Ministerio de Justicia de Colombia, junto a INOLAB, el Laboratorio Global de Políticas de Drogas y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Salamanca. Asimismo, agradecimiento también a la colaboración, la Alcaldía del Municipio de Bello, a la Universidad Minuto de Dios, a la Fundación Carolina, al Centro Aguirre Legendacaria Center, por sumarse a esta iniciativa tan importante. Sin más preámbulos, entonces quiero confirmar que nuestra viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa ya se encuentre conectada para dar apertura oficial a este evento. Si me ayudan, por favor, a confirmar y podemos poner en pantalla el enlace de conexión a través de Teams para poderla escuchar. Segundo, por favor. Listo. Esperamos. Bueno, esperamos unos minuticos más entonces para escucharla. Muy bien, entonces para continuar, quiero darle la palabra al doctor Javier Sagredo, director de INOLAB, Laboratorio Global de Innovación en Políticas sobre Drogas y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Salamanca. Doctor Javier, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Para mí es un momento de mucha alegría de poder haber llegado hasta aquí hoy, realmente para poner, digamos, un primer ladrillo, ¿no? Y es así como lo estamos arrancando acá, de una red que nace, que van a hacer en Bello. Creo que aquí hay un elemento importantísimo que tiene que ver con dónde salimos y dónde arrancamos. Creo que hay que también sentir que Bello reivindica una forma de entender también la mirada a este fenómeno de una forma distinta. Es un municipio, es una región, es un país, es una región también, es un continente que ha sufrido mucho en relación con el fenómeno de drogas y lógicamente los impactos de las propias políticas de drogas en relación a grandes dimensiones de desarrollo, a grandes dimensiones de derechos. Y hoy salimos con mucha esperanza, con muchas ganas, diciéndole al mundo: queremos construir juntos un recurso a disposición de todos aquellos que quieran sumarse a innovar para generar esas capacidades, para generar esas conexiones, para generar ese conocimiento y esa inteligencia colectiva que nos permite trabajar sobre temas complejos
de una manera mucho más adecuada y escapando también de recetas simples, ineficaces y represivas que han sido gran parte del común en las políticas de drogas todavía en la actualidad. Estamos en un momento muy delicado también yo digo, de retroceso, de pasos atrás en algunos países hacia escenarios que parecen salidos de los años 80, de los años 90, con lo cual la urgencia y la necesidad de construir esta red, para lo cual les hemos apelado, les hemos llamado, y estoy muy feliz de ver aquí caras y cabezas y cuerpos, además, que han trabajado muchísimo por tener escenarios mucho más luminosos en esta política, que han acudido a este llamado y que van a construir con nosotros aquí un arranque y una red que vamos a hacer, Y juntos para aprender, juntos para innovar, juntos para entender mejor, lógicamente, cómo hay que gestionar. Ya hablo de gestionar, creo que es un tema a gestionar socialmente. Los temas complejos como el de drogas se gestionan en el territorio, se gestionan desde la política. Y finalmente, como les decía, un placer enorme el tener aquí, primero, el compromiso del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, en un momento además muy intenso en ese debate también internacional del tema de drogas, y acompañado de los socios que están colaborando en este primer arranque. Yo quiero dar las gracias a las autoridades de Bello, a la alcaldía, gracias secretario por estar acá, al rector de la Universidad de Dios de aquí también en Bello, que nos ha acogido con la humanidad que caracteriza a esta institución y a su misión y a su proyecto. Pero también lo que quería sobre todo manifestar es que están ustedes aquí para un ejercicio en el cual les vamos a hacer trabajar. Y vamos a hacer trabajar porque esa va a ser también la intención de la red durante todo el vuelo que podamos darle. Salimos con ambición, salimos con una mirada a poder ofrecer este trabajo al mundo, pero también con una mirada de ir generando capacidad y autonomía en el desarrollo de procesos de innovación. La red no quiere ser una red vertical, no quiere ser una red finalmente más que orgánica, que conecte gente y que sea capaz de generar capacidades, herramientas y facilidades también para arrancar innovación en política de drogas. Creemos que es una vía paralela interesante para decirle a los actores de la política de drogas que hay que hacer las formas de manera distintas, mucho más horizontal en territorio, contando con todos los actores, empezando por las comunidades y las personas afectadas por estas políticas, pero después con academia, con sociedad civil, con instituciones, con sector privado, todos de la mano trabajando y poniendo cabeza a cómo resolver mejor estos temas ligados a drogas. Nada más, estamos tarde, pedimos disculpas por este incidente que hemos tenido con el arranque de la jornada, con el transporte. Solamente me queda, bueno, agradecer de nuevo que estén aquí y decirles que, bueno, nos gustaría que tuviéramos una jornada con una vibra y una energía de construcción, de alegría, de buen humor. Creemos que es una buena manera de arrancar también algo que queremos que sea un factor importante para llevar esta política hacia escenarios más luminosos. Muchas gracias. Muy bien, doctor Javier. Muchas gracias por sus palabras y estoy también convencido, así como todos ustedes, de que estamos acá con el compromiso para que este espacio sea lo suficientemente productivo para todos y todas. A continuación, quiero darle la palabra al secretario de Seguridad del municipio, al doctor José Rolando Serrano Jaramillo. Doctor José, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a quienes me acompañan en la mesa principal, al doctor Faber, al doctor Javier y a todos los presentes. Reciban un cordial saludo en nombre de la Administración Municipal de Bello y de la alcaldesa Lorena González. Para mí, como secretario de Seguridad y Convivencia, es un honor dar la bienvenida a este evento tan significativo del lanzamiento de la Red Global de Innovación en Políticas de Droga y Desarrollo Sostenible. Hoy nos reunimos actores locales, nacionales e internacionales, universidades, organizaciones sociales, centros de pensamiento y entidades públicas con un propósito común: transformar la manera en que los territorios enfrentan los desafíos asociados a las drogas y avanzar hacia modelos más humanos, sostenibles y eficaces.
La seguridad y la convivencia no pueden seguir siendo entendidas únicamente desde la fuerza y la contención. Las realidades que viven nuestros barrios, nuestras juventudes y nuestras familias exigen respuestas integrales que combinen prevención, inclusión, desarrollo económico, innovación social y diálogo comunitario. Por eso este espacio es tan importante, porque abre las puertas a una nueva generación de políticas públicas basada en la evidencia, conectadas globalmente y con un profundo arraigo territorial. Desde Bello, un municipio que ha enfrentado retos complejos, pero que también ha demostrado resiliencia, organización comunitaria y capacidad de transformación, celebramos esta iniciativa. Sabemos que la innovación no llega solo desde afuera, también nace en los barrios, en los líderes sociales, en los jóvenes que buscan oportunidades y en las mujeres que cuidan sus territorios, así como en las instituciones que arriesgan nuevas formas de actuar. La red global que hoy se lanza nos permitirá fortalecer esas capacidades, compartir aprendizajes, desarrollar proyectos piloto, mejorar la toma de decisiones y sobre todo poner en el centro a las personas y su dignidad. En Bello estamos comprometidos con la protección de la vida, que reduzca los riesgos, que prevenga el reclutamiento y la instrumentalización de nuestros niños, niñas y adolescentes y que genere entornos de convivencia mucho más seguros. Agradecemos profundamente a las organizaciones aliadas, a la academia y a quienes han hecho posible este encuentro. Reconocemos especialmente el aporte de D2 Innolab, de las universidades y centros que hoy nos acompañan y de los actores internacionales que fortalecen este diálogo global. Muchas gracias a todos por su presencia, por su compromiso y por creer que es posible construir territorios más seguros, más justos y más sostenibles. Muchas gracias. Muy bien, al doctor José Rolando Serrano, secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Bello, muchísimas gracias por sus palabras. Y a continuación, quiero darle la palabra a el líder de otro grupo sumamente valioso para este gran lanzamiento, que es la academia. Por eso quiero invitar al doctor Faber Andrés Alzate Ortiz, rector de la Universidad Minuto de Dios, para que nos comparta sus palabras. Rector, bienvenido. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Qué rico que estén acá en Uniminuto, la corporación universitaria Minuto de Dios, universidad privada más grande de Colombia, con presencia en algo más de 800 municipios de todo el territorio colombiano. Y esa es una de sus sedes. Y qué rico que estén acá y que estemos en este lugar celebrando lo que es el lanzamiento oficial de una red global de innovación, como dice el letrero, en políticas de drogas. Y ahí quisiera empezar por algo muy elemental y muy fundamental en el marco de lo que es una red, y es no perder de vista que es una red de seres humanos. Y los seres humanos lo primero que hacen es saludar al vecino. Entonces voy a romper el protocolo, doctor Javier, secretario José, para que los que están en este momento presencialmente saluden al que tienen al lado, salúdenlo de cómo está, el que está al frente, dígale mucho gusto, yo soy tal persona, vengo de tal lugar. Al que está atrás también, vea, la que está atrás también salúdela. Porque las redes humanas, si no tienen contacto, si no tienen cercanía humana, personal, van a ser tan frías que van a desaparecer muy rápido. Y entonces, el primer llamado a la acción en el marco de una red global es entender que aquí no vienen máquinas, sino seres humanos a co-crear. Y en la co-creación es donde vamos a encontrar las posibilidades de pensar diferente lo que sería una política de drogas. Y ahí donde está la magia, que estemos aquí en un lugar como la Uniminuto, una universidad que ha entendido que la educación, si no logra transformar la persona y no logra con ello transformar el entorno donde esa persona profesionalmente habita, no ha logrado cumplir su gran propósito.
Pero eso no es solo Uniminuto. Aquí hay una red de universidades detrás de toda esta intención. Por aquí veo la presencia del representante de la Universidad de UMAFES, que es la institución universitaria Marco Fidel Suárez de hoy, y que esté también representación de la alcaldía de Bello con la presencia del secretario de seguridad. Es una muestra de que si nos juntamos todos, la ciudadanía, que nos juntemos también la administración municipal, las universidades, y que además tengamos el respaldo del Ministerio de Justicia, que es también quien está detrás de toda esta iniciativa, la personería, la Oficina de Derechos Humanos del municipio, y las personas que creemos en que podemos co-construir una red que sea capaz de pensar de forma diferente los asuntos relacionados con la política de drogas, pues seguramente es un buen augurio. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a este espacio de concertación. Yo no uso mucho la palabra debate, porque siempre evoco en lo personal lo que significaba para mí en la universidad o en el colegio, cuando le decían, prepárese, Faber, que mañana tiene que debatir, y uno no dormía pensando en cómo tumbar el argumento del otro. Yo creo que ese es un espacio de conversación, muy maturaniano, alrededor de la creación también de saber. Un espacio de conversación que va a permitir, desde nuestras singularidades, crear otros metarrelatos que permitan vivir mejor juntos y que permitan con ello crear un país más justo y más equitativo. Gracias por aceptar la invitación de venir a esta casa, a este lugar, que es el lugar de todos ustedes. Gracias a todas las personas que desde su rol vienen dispuestos a ayudar a construir. Y gracias por sacar el tiempo, cuando hay muchas cosas seguramente que atender, para hacer apuestas de valor en temas en los que hoy más que nunca Colombia y toda Latinoamérica tienen que estar trabajando. Eso no es solo de Colombia. Tengo entendido que hay personas que han venido de Brasil, de México, de Argentina, de Perú, ¿sí? Fue Bolivia. Entonces es un tema de carácter global que a todos nos debe importar y que debe permitir salir con ideas muy poderosas. Por eso dijo Javier ahorita, vamos a participar, vamos a crear, vamos a pensar juntos, y de esa manera vamos a hacer lo que tenemos que hacer como seres humanos, como ciudadanos civilizados, y es ayudar a crear territorios donde todos podamos ser felices y podamos habitar en armonía, justicia y equidad. Muchísimas gracias. Muy bien, al doctor Faber Andrés Alzate Ortiz, rector de la Universidad Minuto de Dios, gracias por su intervención. A continuación, quiero darle la palabra a Marcela Tovar, viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa y directora de Política de Drogas y Asuntos Relacionados del Ministerio de Justicia de Colombia. Marcela, buenos días, te escuchamos. Primero que todo, quiero disculparme por no encontrarme allá de manera, pues físicamente. Para mí este es uno de los eventos y espacios más importantes en el marco de mi gestión como directora y ahora viceministra encargada en el Ministerio de Justicia, por temas relacionados con mala suerte y agendas. Pues me ha sido imposible estar allá. Sin embargo, pues quiero empezar agradeciendo a DETU Inolab, a la Universidad de Salamanca, al municipio de Bello, a la Universidad Minuto de Dios, donde se encuentran, y por supuesto a otros aliados como la Fundación Carolina, el Aguirre Center, y muchas instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil que están ahí, otras entidades a nivel territorial y a nivel nacional, representantes de la cooperación internacional y de organismos multilaterales. Este es un espacio soñado hace bastante tiempo.
el Ministerio de Justicia, en el marco del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, viene trabajando de manera sostenida los laboratorios de innovación social en entornos urbanos, y ha sido una estrategia que ha permitido reconocer a las comunidades y reconocer la agencia de las comunidades y cómo las comunidades han venido organizándose para dar respuesta a situaciones de la vida relacionadas también con la política de drogas, pero relacionadas con muchísimos aspectos en los cuales una guerra contra las drogas o una política no centrada en la vida y en los derechos humanos, como pretende ser esta política, pues termina lesionando a las comunidades. Pero estos entornos han venido dando respuestas, y lo que hemos entendido desde el gobierno del presidente Gustavo Petro es que lo que hay es que fortalecer, dar agencia, acompañar y poder generar rutas para generar redes de trabajo y para generar también escalabilidad y poder trabajar en otros lugares con este tipo de iniciativas. Eh, el presidente Gustavo Petro viene trabajando en un liderazgo de una política centrada en la vida, basada en los derechos humanos, donde reconoce que las comunidades también han sido afectadas por una guerra que lleva pues muchísimo más de 50 años, pero que al mismo tiempo también deben darse acciones contundentes frente a esos eslabones más fuertes de la cadena, y los resultados han venido mostrando. Este es un espacio también que permite mostrar el talante de lo que significa la diplomacia en el gobierno del cambio, y es una diplomacia internacional que se construye desde lo local hacia el mundo, desde lo local hacia lo global. No hay nada que pase por la política de drogas que no tenga unas afectaciones locales y que no se construya desde lo local, desde las comunidades, y asimismo debe entenderse esta diplomacia internacional y dar espacios justamente a quienes han venido trabajando hace muchísimos años, hace más de 40 años, soluciones para sus entornos. Esta es una red que busca justamente generar evidencia, pero una evidencia no centrada en estos modelos también muy positivistas, sino una evidencia que nos permita justamente dar claves y dar unos horizontes de reconocimiento y de agencia a las comunidades y a los territorios, con unos enfoques territoriales y con unos enfoques diferenciales muy fuertes. Es una lástima que no esté allá, entre otras cosas, porque veo una mesa donde empieza una red global donde solo hay hombres. Y donde justamente las interseccionalidades son muy importantes. Entonces, lo que les invito a todas y todos es a poder utilizar este espacio que nos permita también como gobiernos locales, como gobiernos nacionales, como diferentes actores, a generar unas prácticas para transformar narrativas, para generar unos resultados, para generar unos indicadores, para generar unas estrategias de seguimiento que permitan justamente dar cuenta de los cambios que buscamos generar con unas políticas situadas en unos paradigmas distintos, ¿no? Quisiera cerrar invitándoles a un viaje compartido con diferentes actores, justamente donde podamos pararnos en la innovación, y la innovación entendida no necesariamente como algo nuevo, sino la innovación entendida como cómo ajustamos esas prácticas y cómo cambiamos esos paradigmas, que todo basada en los diálogos y basada también con un horizonte claro de la transformación de nuestros entornos y la transformación social. Muchísimas gracias. Palabras de Marcela, muchas gracias. A todos nuestros demás integrantes de la mesa principal también muchas gracias. Nos piden ahí un momentico para sacar un registro fotográfico con ustedes. Bien. O sea, ahí nos dirán
Un momento, Marcela, por favor. Para que la puedes Ya no proyectar. aparezco, Sí, un momento ya. me desaparecieron. Ahí ya. Estás de nuevo. ¡Cuántos expedientes! Un momento, por Esto es favor. interminable. Mientras, Bueno, aquí dice, guerra contra las drogas. A ver, duración estimada, corta. Oh, objetivo. Un mundo libre de drogas. Ah, sí, claro. Y yo soy influencer de TikTok. Ay, buenos días, buena gente. Funcionarios de todos los colores, académicos del gremio, activistas de garganta cansada y ánimo incansable. Ay, gente de barrio y de procesos. Combo cultural, universidades varias y diversas, organizaciones de todo pelo, comunidades lindas y también los que solo vienen a mirar y a curiosear. Ay, pero tranquilos, tranquilos. Aquí alcanzan sillas para todos. Pero a ver, hoy no vinimos a fingir que no sabemos lo que sabemos. Pero bueno, permítanme presentarles con todo el cariño de mi ser. Mi nombre es Claudia. Claudia Papeletti. Para servirles, archivista del sistema, clasifico y desclasifico todos estos papeles interminables. También soy la guardiana de las carpetas perdidas. Y bueno, clasifico con soltura los archivos contra la guerra de las drogas, mal llamada dicen, de un lado y de otro. Pero bien, a ver, este archivo está lleno de cosas que no pasan, pero que pasan todo el tiempo. Por ejemplo, aquí tengo alguna de las últimas. Operación exitosa en el Mar Caribe. Lancha sospechosa neutralizada con un misilazo. Traducción simultánea. Lanchas carbonizadas, cuerpos sin nombre flotando, titulares de prensa amarilla por todo el mundo y no pasa nada. Y definitivamente, acá, otra bien reciente y calientita, así como siempre. Intervención ejemplar en el barrio. Todo un éxito, dice nuestro querido gobernador. Y la gente aplaude. Ah, sí, claro que sí. Pero no, la verdad es que son helicópteros, drones, chalecos, disparos como si fueran fuegos artificiales de fiesta patria. ¿Ah? La televisión hablando de seguridad. Ah, la comunidad corriendo por sobrevivir, como si hubiera premio al que logra llegar vivo a la noche. Resultado oficial. Golpe al narcotráfico. Resultado real. Los mismos muertos de siempre, en los mismos barrios de siempre. Ah, ¿cómo así? ¿Qué podemos ver de aquí? Y además, ojo, eso no solo pasa aquí ni allá. Lo que pasa en cualquier barrio pobre de nuestra tierra. Tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto del Caribe. Aquí tengo muchos lugares que necesitan ser nombrados. En Amberes, en Guayaquil, en Ginebra, en Barbate, en Río de Janeiro, en Liechtenstein, en Tijuana, en San Pedro Sula, en la City de Londres y en Dubái, en Ucayali, en Panamá, en Madrid, en Afganistán, en Bruselas, en Marruecos, en Nueva York, en China, en Ámsterdam. Nadie se salva de aparecer en esas carpetas tan pesadas. A ver, ¿usted de dónde es, mi amor? Cuéntame, ¿de dónde eres? De Londres, wow. Ese lugar por allá tiene muchas cosas emblemáticas y deliciosas. Pero mire, mientras que por aquí venimos mucho tiempo contando presos, balas, plantas arrancadas y muchos entierros, en otros despachos, ay, alfombrados
cuentan bonos de desempeño y flujos financieros, que pasean por bancos, que limpian el dinero con más cariño que el sistema le pone a cuidar a la gente. Y es que la plática se lava sola por el simple hecho de ser plática, ¿cierto? Pero claro, no, 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 no. Y la merca se sigue vendiendo como pan caliente. Fíjense, en esa carpeta que habla de los mercados más vibrantes de consumo allende los mares y en nuestros lares tenemos drogas para todos. Más variedad, más color, más potentes y peligrosas. Para recordar, para olvidar, para sentirnos bien, para no sentirnos mal. Y también es algo que siempre estamos viendo y que realmente es muy triste, que es para conectar, para desconectar, para acelerarnos, para frenar, para generar placer y para mitigar dolor, para conocer y conocer, para desinhibirnos y acercarnos a los demás, como para alejarnos, nos gusta, pero hoy todavía hay lo hablando. Un mundo libre de drogas. ¡Ja! Si supieran todos los tintos que me meto yo al día. Ay, pero un momentico, muy pesado. Los archivos no paran. Todo el tiempo se llenan y se llenan y nadie los mira ni les presta atención. Pero mucho hay. Y él aparece apenas en esos archivos. ¡Ah! Los mismos de siempre, mi amorcito. Las personas que cayeron. Uy, las almas sensibles. No, la gente con problemas que no encuentra ayuda. Y sí, comunidades con una guerra encima que no votaron. Madres, jóvenes que no sueñan, porque el sueño ya se lo dispararon. ¡Ah! Siempre, porque recordemos que son los sueños. Porque muchos de esos documentos hablan de efectos de la vida real. Se llaman superhumanos. Y pues, ya, la señora que limpia la escuela, la que vive con los hijos, el campesino con su familia y nuestros amigos. Así que no, son archivos donde son comunidad indígena y su bosque. La madre que le mataron al pelado, como siempre pasa. Nada tan lindo, pero no. Sigo viendo carpetas y carpetas, logros y éxitos de la guerra. ¡Ah! ¡Justo! ¡El hit paradise! Cifras gráficas. Mapa. Más toneladas incautadas, más gente encarcelada, violencia y más abuso, más muertos por sobredosis, porque nunca pasan. Y también, sí, tenemos otro punto, porque es algo que no aparece en esta lista de él, esta teoría de firmadas por doctores y participantes. Aquí yo me pregunto algo. ¿Quién respira mejor gracias a todo esto? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Nuestros hijos? Oh, ¿quién duerme más tranquilo? ¿Quién ganó vida, derechos, futuro, sueños? ¿Tú la ves? Oh, claro, no. Por eso aquí vengo a decirles que es que ya que estamos mirando estas realidades con un ojo y medio tapado y con el otro con mirarnos a los ojos, decirnos las verdades y decirlas con toda la claridad. Porque no podemos seguir diciendo que esto es una guerra que toca a todos, a todas y todos de este país. No, claro,
Y además, a estas como verdad de la pesada, verdad, todos los días, tirarme de ellos todos los días, ver los nombres, ver los nombres, porque solo lleno carpetas vacías y ya, pero no. Sí, para esto están las redes. Y saben, yo encuentro a Telegram. Una iniciativa diferente. Porque claro, no hacemos catarsis colectiva. Todas, todas. Sabemos cómo llueve allí afuera, cómo son las noches en un centro ocupado, cómo es un familiar adicto a las... Así que no, queridos, estamos aquí para proclamar y dar justicia a nuestras comunidades, que son mucho más importantes. También estamos aquí porque hay gente terca que resiste, gente que sigue creyendo que innovar en política de drogas es simple de democracia o populismo autoritario. Deben estar con salud o mano dura, pero para la galería, para pintar, para muralear, para crear nuevas culturas, para crear nuevas realidades, para que el arte nos permita salvarnos de la guerra. También de que todas y todos dentro la gente en lugar vaya corriendo como arriba. Podemos separar para bailar, para hacer sancocho comunitario, para hacer un pique, para hacer teatro, para jugar, para reír, para leer en comunidad, para escuchar, sabemos que más parte para la salvación, porque sabemos aquí todos que en algún parche nos salvaron la vida, y así será siempre. Y el problema, las comunidades, tejeremos redes grandes para que todo este problema se desintegre en la fuerza del amor y el trabajo comunitario. Porque sí, señores, tenemos que creer en el trabajo comunitario, en lo que podemos lograr juntos. Porque claro, también sabemos del silencio pesado. Y son las cosas que también estamos para ayudar a las madres. Claro, no. Estoy cansado de seguir repitiendo que es importante. Porque claro, estamos aquí para recordarnos que esta guerra no es abstracta. Tiene nombres, tiene apellidos, tiene cuerpos, cuerpas, tiene historias, tiene. Y esta historia viene llevada por todos los hermanos de las comunidades. Y cuando hablamos de transformar la política de drogas, hablamos de esto, de ellos, de ustedes, de nosotros. Por eso hoy no cerramos carpetas ni expedientes oscuros. Hoy abrimos un archivo vivo, uno donde ustedes van a escribir nuevas páginas, un archivo donde no salgan capos poderosos y rutilantes perseguidos por policías heroicos,
decomisos espectaculares, fotos con chaleco, ni discursos sobre flagelos, ni favelas, sino algo más raro, tan obvio, pero casi revolucionario en estos últimos tiempos. Ustedes lo saben, la revolución está en cada ser, solo hay que despertarla con todo el ímpetu, porque sí, la realidad es esta. Hay gente escuchándose, hay instituciones y comunidades trabajando juntas en serio, universidades que salen del aula, marchan a la calle, un sector privado que se arrima al hombro, organizaciones que cuidan, lo de verdad, y experiencias de innovación que demuestran que se pueden hacer las cosas de forma distinta. Por eso, mis queridas, estamos sentadas aquí conversando, ¿no? Y me están escuchando, porque sí, esa es la revolución, parar y escuchar, y realmente escuchar, porque sí, mis queridas, esta está se llama Red de Innovación en Políticas de Drogas y Desarrollo Sostenible. ¡Qué casualidad! Hoy la hemos empezado con ustedes, con sus preguntas, sus reflexiones, sus ideas, sus visiones, sus miradas, con la energía bien enfocada, porque sí, nos falta muchas veces saber a dónde dirigimos nuestra sagrada energía. Y con la esperanza, una neta esperanza, verídica esperanza, sin ingenuidad. No vinimos a entretenerles, ni a asustarles. Vinimos a mover algo. Ay, porque sí. Con fuerza, con visión, con aire fresco, con ímpetu, con luz en los ojos. En red, porque claro, queridos, y esto sí que es importante. Todos, todas y todes son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a transformar esta nueva política, a mirarnos a los ojos de verdad y reconocer lo que debemos cambiar, a escucharnos como me están escuchando. Y claro, para que participen, nunca dejen de participar, piensen, discutan, discutan, y nunca dejen de proponer. Propongan, así su idea sea rara o rebuscada, nunca dejen de proponer, porque les digo una cosa, hay que ponerle tachones bien grandes a la guerra, porque hoy empezamos a escribir otra historia, una nueva, una que nos nutra de realidad humana, de una dignidad ética, de un trabajo sólido y colaborativo entre todos. Porque sí, esas carpetas seguirán llenándose de archivos y hojas vacías seguirán cayendo. Pero querido, recordemos que esto no son solo hojas, somos nosotros y los que amamos. Así que sí, les invito, compañeros, a que sigan construyendo una historia nueva, digna, con la que ustedes, nadie más, se sientan muy satisfechos. Con todo el amor, Claudia Papeletti, que digamos, ¡ah! Claudia libre. Bien, un fuerte aplauso para Claudia, por favor. Bueno, sin duda una reflexión que nos invita a ese compromiso colectivo en el que estamos todos y todas. Como bien lo decíamos, hoy abrimos un nuevo capítulo y es ese capítulo que hace referencia a la Red Global de Innovación en Políticas de Drogas y Desarrollo Sostenible. Para continuar con la jornada entonces, quiero invitar al escenario para este primer panel, Ventanas de oportunidad y urgencias para la innovación en política de drogas, a Patricia Schulberg, doctora de la Fundación Semilla de Bolivia. ¿Está presente? Bienvenida, bienvenida Patricia. Además quiero invitar a Mayra Anor, coordinadora ejecutiva de las redes de Maré de Río de Janeiro, Brasil. Mayra, bienvenida. También quiero invitar a Rafael Torruella de Intercambios de Puerto Rico.
Asimismo, a Víctor Herrero, representante de Terre Home España en América. Finalmente, a Raúl Santiago del Instituto Papo Reto de Río de Janeiro, Brasil. A ubicarse, por favor. Y a nuestro moderador, Pablo Zimmerman, director ejecutivo de Intercambios de Argentina. Nuevamente, por favor, un aplauso para todos y todas. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, hoy nos toca lanzar esta mesa que lo que va a proponer tratar, tenemos en la mesa 5 personas con una experiencia de trabajo muy rica, lo que hace experiencias innovadoras, en su momento por lo menos, cuando comenzaron, pero también innovadoras en un sentido constante en adaptarse a distintos contextos a los que tuvieron que enfrentar sus diferentes intervenciones en diferentes momentos de sus trayectorias. En ese sentido, nosotros en Latinoamérica venimos siguiendo desde hace años las políticas que nos ha marcado la agenda norteamericana, políticas represivas, políticas que han vulnerado derechos, políticas que muchas veces hemos repetido desde algunos gobiernos de manera impensada y con consecuencias nefastas. Sin embargo, hemos tenido en la historia de Latinoamérica momentos como a principios del siglo XXI, donde algunos gobiernos progresistas han intentado poder impulsar algunos cambios a ese tipo de políticas, pero lamentablemente eso ha tenido ciertos retrocesos por distintos movimientos muy conservadores, algunos movimientos vinculados con iglesias, que han impedido que estas oportunidades que hemos tenido tan quizás visibles en esos años, 2013, con el impulso del gobierno colombiano, en las modificaciones de ciertas políticas de drogas, hayan tenido avances y retrocesos. Hoy tenemos en la región distintos gobiernos, distintas experiencias, pero grandes desafíos, y en ese sentido este laboratorio impulsado desde la Universidad de Salamanca, en este momento apoyado por el gobierno colombiano y estas otras organizaciones que se han nombrado al principio, nos da una oportunidad para poder repensar y ver qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos innovar. Al panel lo han llamado ventanas de oportunidades y urgencias para la innovación en políticas de drogas. Son 5 panelistas y tenemos más o menos 50 minutos como para poder compartir algo que por supuesto va a ser muy acotado, ¿sí? Y en ese sentido la idea del intercambio de hoy va a tener que ver con eso, con poder dialogar, ¿sí? De manera transversal entre cada uno de ustedes y profundizar en cada una de estas experiencias. Entonces, yo lo que les voy a pedir, si les parece, es que en principio, digamos, están presentados con un nombre y un cargo, algunos de ustedes, pero que nos puedan contar en 2 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada una de ustedes o de las organizaciones que ustedes representan, o en el caso quizás tuyo, procesos que has acompañado en el cual ha habido algunos procesos de intervenciones que han roto con los patrones tradicionales, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí y después quizás podamos tener algunas preguntas disparadoras que nos atraviesen a todos y a todas en términos de oportunidades, ¿sí? Y amenazas
que hemos tenido en el desarrollo de esas experiencias. ¿Quiere empezar? Bueno, tenemos ahí el orden. Siempre cuando uno dice quién quiere pensar, el de la punta se pone. Vamos. Respetan las canas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y me alegro mucho de estar en este foro. Muy agradecido por la invitación. Muy agradecido por la invitación. Me llamo Víctor Herrero y soy un soldado de estas tareas. Muy jovencito, más joven que la mayoría de la gente que yo trataba. Trabajé en un centro penitenciario en España, en el sistema penitenciario, y muy prontito tuve la oportunidad de tener un encargo que tenía un título muy ampuloso, pero era muy poca cosa, que se llamaba Comisión de Asistencia Social del Ministerio de Justicia, que buscaba otra manera de ver el tratamiento penitenciario. Ese fue el momento del boom de una generación entera prácticamente entrando en la cárcel por el tema de las adicciones de heroína en aquellos momentos. Destrozo social de magnitud y un contexto social también diferente, los 80. Las de cambio, una sociedad diferente, etc. Hubo gente con lucidez, quizás con una mirada diferente, con un enfoque diferente, ética diferente, que desde el primer momento, al ver llenarse las cárceles de jóvenes, los cuales permítanme, me incluí un poco, dijimos, esto no arregla nada, esto no es la solución. Podemos construir 1000 cárceles, las llenaremos todas, pero esto no va a arreglar este problema. No sabíamos muy bien todavía de qué hablábamos porque casi ninguno éramos expertos en nada. Pero sí sabíamos lo que no había que hacer, que era lo que estábamos haciendo. Era códigos penales, instituciones volcadas en encerrar a personas que tenían un problema que tenía otra naturaleza. Hubo una experiencia muy interesante y ahí nació todo un movimiento de jueces, fiscales, defensores, funcionarios de prisiones, educación, etcétera, buscando otras cuestiones. Yo personalmente luché por algo que no sabía tampoco muy bien qué era, que eran medidas alternativas a la cárcel, sin saber muy bien, y muy centralizado en el tema de drogas. Sinceramente no fue un camino fácil. Hubo jueces que se atrevían a interpretar entonces leyes muy restrictivas para sacar a gente de la cárcel y empezar a llevarlos a comunidades autónomas a comunidades terapéuticas que cuando mirábamos no existían o que eran prácticamente algunas casi medio sectas. Y realmente fue muy difícil, pero fue un intento que mereció la pena, porque ahí se empezaron a estirar muchas instituciones y muchos conceptos desde muchos lados. Hubo algo muy importante donde intervino la academia, donde intervino la universidad. Distintos profesionales, los primeros 20 profesionales de educación, de justicia, de salud, etcétera, que nos reunieron en la Universidad Complutense con un máster en adicciones junto con la FAD, era el intento de entender desde las distintas instituciones de qué estábamos hablando y de aprender a la vez que dábamos nuestra experiencia personal. Eso fue radical. Y realmente surgieron iniciativas. Surgieron código penal nuevo, medidas alternativas a la privación de libertad. No fue un camino fácil porque tuvimos que entender muchas cosas, cuál era el rol de cada uno de nosotros, cuál era el rol terapéutico, el rol de una persona que está en un juzgado, el que está en ejecución penal, jóvenes, en adultos, cuál era el rol del educador en la escuela, en la salud. Todo eso tuvimos que aprenderlo poco a poco y nos dio una visión, un aprendizaje muy grande. Y es que este no es un problema de justicia, de seguridad o de salud o de educación, es un problema sistémico. Si no actuamos en sistema, estamos perdidos. Si no actuamos desde la interdisciplinariedad, estamos perdidos. Y además tenemos que estar aprendiendo permanentemente porque el fenómeno va cambiando permanentemente a todos los niveles. Esto yo creo que es muy importante y esta es quizás la primera reflexión que yo les hago desde mi propia experiencia. Gracias, Víctor, y te agradezco también, y les voy a pedir, hoy me toca también este rol de ir ordenando los tiempos, y creo que Víctor además nos trae algunas cosas que va a ser interesante para cuando pensemos, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Repensar qué estamos haciendo, ¿sí? Preguntarnos cuál es el sentido de aquello que estamos haciendo, y bueno, y eso por supuesto nos lleva a ver
si aquello que estamos haciendo beneficia o va también en la dirección de lo que pretende esa población que es beneficiaria de nuestras intervenciones, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. Patricia, ¿querés contarnos un poquito qué haces en Bolivia? Bueno, para hablarles un poco de lo que he venido a proponer hoy día, tengo que mencionar cuál ha sido mi experiencia de trabajo los últimos 10 años. Yo fundé una organización llamada Acción Semilla en Bolivia que trabajaba justamente con temas de justicia penal y hoja de coca. Temas de hoja de coca y desarrollo integral, llegamos a abrir ese camino que Bolivia ha retomado para llevar la demanda de la reclasificación de la hoja de coca hasta los salones de Viena, como se ha estado haciendo en los últimos años. Sin embargo, me he topado, como muchas de nuestras instituciones, con este nuevo término que el actual presidente de Bolivia, de centro derecha, ha denominado como estado tranca. Él lo denomina como un estado en el que tú empiezas a trabajar en algo y de repente el mismo estado te tranca. Sin embargo, ¿cómo se ha cristalizado esto desde mi experiencia? Se ha cristalizado desde lo personal hasta lo social. ¿Por qué? Porque en un momento en el que nosotros como organización, en el que la sociedad civil estaba avanzando, en el que los derechos fundamentales de las personas, la política pública estaba avanzando sobre ciertos temas, el mismo Estado ha sido el que ha empezado a no solo cerrar puertas, sino a generar hostigamiento, a generar todo un círculo opresivo de poder que me ha hecho entender que este no era un problema sistémico únicamente o político, sino que era un problema estructural. Y los problemas estructurales conllevan muchos factores implícitos. Entonces, yo hace un par de años, pues decidí dejar todo mi trabajo en pausa, justamente porque también empecé a sufrir acoso político, asfixia económica, todo un montón de circunstancias que llevaron a que mi país actualmente esté en la triste situación en la que ha estado, ¿no? Y que se ve reflejada en la coyuntura política actual. Entonces, lo que he hecho estos últimos 2 años ha sido dedicarme específicamente a estudiar el cuerpo, el poder y la memoria en Latinoamérica para poder entender cuáles son los orígenes de estas estructuras opresivas que están generando todas estas heridas históricas que nosotros vivimos ahora. Entonces, lo que yo quisiera proponer a partir de este enfoque de innovación ahora es hacer un aporte epistemológico y teórico a partir justamente del cuerpo, poder, memoria, narcisismo político, necropolítica y trauma cultural, que son algunos conceptos que voy a ir desarrollando en este panel poco a poquito y que también los he ido perfeccionando a partir de una charla muy interesante que he tenido ayer con un colega boliviano, con Javier, bueno, aquí con algunos miembros del panel. Y cuando él mencionaba que estaban trabajando sobre el tema de complejidades, que está directamente vinculado con las propuestas que yo estoy generando ahora, ¿no? Yo quisiera dar a entender que no solamente es hablar de estructuras estructuradas, estructurantes o de relaciones de poder, no, para nada, ¿no? Es hablar de conexiones entre el ciclo del abuso al consumo, ¿no? Es hablar de la teoría del trauma y de cómo ésta está completamente vinculada en las estructuras que nosotros estamos viviendo, ¿no? Es hablar del territorio al sujeto, plantear la incorporación de enfoques que combinen, por ejemplo, análisis institucionales y de política pública, hacer una lectura psicoanalítica del poder a partir de Freud y Lasch, por ejemplo, ¿no? Hacer una construcción de la memoria social de cuerpo y territorio a partir de Guja, ¿no? ¿Y qué va a permitir esto a la red, por ejemplo, ¿no? Comprender por qué fracasan ciertas políticas más allá de lo técnico. Refiriéndome nuevamente al tema del Estado tranca, que todos lo hemos vivido, gobierno tranca, sistemas tranca, ¿no? Que llegas hasta un lugar y fin, no se puede avanzar más o hay retrocesos, ¿no? Mapear relaciones de poder ocultas, poder ver en aquellas redes que son completamente... Entender el papel de la subjetividad del trauma y la memoria en la eficacia de las respuestas estatales, ¿no? Y finalmente crear innovación no solamente sino con narrativa. Pues básicamente es integrar una lectura muy profunda desde autores como Lasch, ¿no? En la cultura del narcisismo, Sigmund Freud y la pulsión
de la repetición, que es algo de lo que voy a estar hablando constantemente, por qué nuestros pueblos nunca terminan de cerrar heridas, porque estamos eligiendo antes analizar los tipos de liderazgos que nos han estado gobernando hasta ahora, lo que algunos autores denominarían como caudillos y O'Donnell, por ejemplo, denominaría como democracias delegativas, ¿no? Hablar de la necropolítica de Membe y terminar un poquito aterrizando en Fanon, Butler, Buja y Segato, ¿no? Sobre la colonialidad de los cuerpos. Entonces, esto nos va a llevar a entender por qué hay que entender del individuo al Estado, ¿no? Que las prácticas culturales no se degradan solamente por entropía, es decir, ay, son corruptos y ya, ¿no? Sino que se degradan por una cultura de repetición. Entonces, en la próxima parte ya vamos a hablar un poquito sobre el tema de las complejidades y cómo estoy incluyendo esto en esta nueva propuesta. Gracias, Patricia. Bueno, Patricia nos vuelve a traer el tema de la complejidad, nos vuelve a traer el tema de la necesidad de evidencia. Digo, todos ejes que van a ser importantes para el trabajo compartido que hagamos fundamentalmente a partir del mediodía a la tarde, ¿sí? Y para poder pensar ideas para este laboratorio, este lanzamiento de esta red global que va a trabajar temas de innovación. Y por otro lado, también nos trae algunos ejes transversales que pueden ser iluminadores para pensar, ¿no? Que son estos ejes que tan claramente nos trajo Patricia y que nos pueden, de nuevo, servir para poder pensar desde cada uno de esos ejes iluminadores cómo atraviesan las intervenciones y los procesos que vamos analizando. Vamos, Mayra. Mayra, pero me pueden llamar Mayra. Hola a todo el mundo. Primeramente, gracias por la invitación a Marcela. Entonces, rápidamente, yo me llamo Mayra Gabriel y trabajo y acá estoy representando una organización de base comunitaria que se llama Redes da Maré, que actúa en una favela que se llama Maré en Río de Janeiro. Y tanto yo como Redes da Maré empezamos con las drogas como muy por acaso, ¿no? Como Redes da Maré es una organización que actúa hace más de 30 años en Maré, que es una de las más grandes favelas en términos de población, son 140, más o menos 130, 135 mil habitantes en la ciudad de Río de Janeiro, y es una organización de base comunitaria que al principio empieza con proyectos de educación, salud, como derechos básicos. Yo soy formada en ciencias políticas y me interesaba mucho la relación de políticas públicas pensada a partir del local. Entonces llego a Redes da Maré con mucho a partir de las políticas culturales para trabajar en una organización que pensaba cultura, educación y territorio. Pero Maré, como muchas favelas en Río, en Brasil, parece que va a hablar más de eso, son territorios donde la guerra a las drogas suceden todos los días, ¿no? En este momento estoy hablando y hay una operación policial en Maré que empezó mientras llegamos acá. Son en media 35, 40 operaciones policiales por año. Y entonces todo el cotidiano de un territorio como Maré es completamente atravesado por la guerra a las drogas. Entonces, Redes empezamos hace 10 años, 15 años, entonces voy a resumir en un minuto lo que hacemos, pero es muy importante, creo que para la reflexión de hoy, empezamos como muy chiquitito, con acciones muy básicas y fuimos hoy somos una referencia del trabajo comunitario en tanto en la política pública para personas que usan drogas, cuanto para el monitoreo de la política de seguridad pública a partir de la comunidad. Entonces voy muy brevemente a hablar de dos proyectos que tenemos, programas. Uno es el espacio normal, es un espacio de convivencia para personas que usan drogas en espacio público, que completa 10 años este año, y se volvió una política pública en Brasil con este gobierno, pero sabemos que, como Pablo siempre nos acuerda, las políticas públicas en América Latina son muy inciertas y cambiantes, y creo que para este punto la sociedad civil como organizaciones de base comunitarias son lo que garante la continuidad de ciertas acciones y de ciertas agendas. Entonces, eso es muy importante, nuestro papel en esta agenda, como mantener una continuidad, una coherencia de
de agenda. Atendemos hoy como 150 personas por día y Espacio Normal empezó como con una investigación donde había una escena de uso de droga en Maré, y hoy es un espacio de referencia, como lo llamamos, un espacio puente entre el territorio, los servicios públicos, la universidad. Entonces, realmente es un espacio puente, como que hace articulaciones entre diferentes sectores para pensar la mejor manera de intervenir y de lograr cambios para personas que usan drogas en situación de calle. Y el otro programa que es muy importante es el monitoreo hace más de 10 años también de las operaciones policiales en Maré y de la dinámica de la violencia armada. Entonces, como decía, hay como en media 40 operaciones policiales en Maré por año. Esos son 40 días sin escuelas por año, son 40 días sin servicios de salud por año. En 10 años identificamos 135 muertes, asesinatos sin investigación adecuada, sin pericia, ¿se dice pericia? Sin pericia, o sea, sin acceso a la justicia para las familias. Son asesinatos con indicios de ejecución sumaria visible. Son 130 en 10 años en Maré. Me imagino que lo saben, hace un mes fueron 121 muertes en un día en el complejo de Alemán y Peña, donde Raúl es. Entonces, son territorios marcados por muchas manifestaciones muy brutales y muy concretas de la guerra a las drogas, ¿no? Y hacemos entonces un monitoreo de las intervenciones y logramos, juntos con otras organizaciones comunitarias, lo que se llama la ADPF de las favelas. No sé cómo se dice ADPF en español, pero logramos a que la cuestión de la seguridad pública de Río de Janeiro sea hablado por la primera vez en el STF, el Tribunal de Justicia, y que aunque no tuvimos todas las garantías que necesitábamos, tenemos por la primera vez un debate nacional y la exigencia que el gobierno de Brasil se manifieste, explique y preste cuenta sobre sus acciones en el campo de la seguridad pública en Río de Janeiro. Estamos en este momento ahora. Pero bueno, para resumir, creo que eso es importante para pensar en una red de innovación, cómo organizaciones que a priori no tienen nada que ver con las drogas pueden empezar a trabajar en este tema, cómo se empieza con cosas muy chicas, no necesitamos inventar cosas como muy complejas para empezar a aproximarnos del campo, y cómo somos la garantía de esta continuidad en la agenda de la política de drogas en la región. Gracias, Mayra. De nuevo, digamos, es interesante como cada uno de quienes componen la mesa, bueno, con Mayra somos compañeros de panel hace muchos años, y les decía, vuelve a traer el vínculo de sociedad civil-Estado y cómo los gobiernos, ¿sí? La sociedad civil como parte del Estado, y que a pesar de que los gobiernos cambien, la sociedad civil muchas veces es quien mantiene las acciones para poder pensar algunas cosas también luego. Roles fundamentales que tiene la sociedad civil como guardiana de valores, ¿no? Como vigías, como defensa de ciertos derechos de grupos particulares, y fundamentalmente la experiencia de intervenciones, como ella decía de manera tan clara, pequeños movimientos que generan grandes cambios, que además, al ser movimientos innovadores, la importancia de ir teniéndolos monitoreados para poder defenderlos en esas discusiones que vamos teniendo con otros y otras, ¿sí? Y de nuevo, otro punto importante para que vayamos teniendo en cuenta en este diálogo que nos vamos a proponer. Y por supuesto todo esto en contextos de extremada violencia estructural y extremada violencia armada, ¿sí? Por lo tanto, bueno, me parece que incluso en el contexto de Medellín, donde hay otras experiencias, es muy interesante poder pensarlo. Rafi, de Intercambios Puerto Rico, que no es otra organización diferente a Intercambio de Asociación Civil, y que tiene una riquísima experiencia también en un territorio que es colonia, ¿sí? De un gobierno como el de Estados Unidos. Rafi.
Muchas gracias por la invitación y gracias, Pablo. Mi nombre es Rafito Ruella, soy director ejecutivo de Intercambio Puerto Rico, como dijo Pablo. Y nada, lo primero que quiero hacer es hablar un poquito sobre cómo comienza Intercambio y después dejar unas pequeñas cositas, nada, que entonces podemos utilizar para continuar nuestra discusión. Intercambio Puerto Rico comenzó, y yo creo que hace eco con lo que tú dices, Mayra, que es desde la comunidad, ¿no? Y lo primero que debemos insertar es de abajo hacia arriba, ¿no? La verdadera innovación atada a la comunidad. Intercambio Puerto Rico nace, yo no lo creo, yo no soy fundador, es más rico que eso. Nace de la misma parte de la comunidad que dice, aquí hay un vacío de servicio. Aquí no existe el intercambio de jeringas cuando hay claramente un problema de inyección de heroína y cocaína en el área este de la isla de Puerto Rico. El problema estaba por todos los lugares y normalmente se atendía en el área metropolitana, pero se olvidan las partes pues, que no son centrales y las urbes y donde se acumula el capital, ¿no? Se abandonan ciertas áreas y ahí vimos esa necesidad. Intercambio Puerto Rico empieza en el lado este de la isla con una propuesta bastante básica en salud, básica en necesidad y básica comunitaria desde esas personas que eran parte del grupo de inyectores e inyectoras y que eran parte también del trabajo sexual que se daba para sobrevivir en esa área este de Puerto Rico. Comenzamos un intercambio de jeringuillas para simplemente la protección con el ángulo del VIH, con el ángulo de la hepatitis C y simplemente para las personas autoprotegerse. Muchas gracias. Para poder autoprotegerse simplemente de que el Estado nos ha abandonado y nos dejó. O sea, parte de esa premisa. Ahí montamos el intercambio de jeringuillas de manera móvil. Yo soy me entrené como psicólogo, pero soy reduccionista de daño. Vamos literalmente, físicamente, psicológicamente y emocionalmente a donde la persona está. ¿Qué quiere decir? Que vamos a donde se necesita el servicio y en la comunidad apoyar, ser solidarios con, no a rescatar, no a ayudar, simplemente ser solidarios con la comunidad. De ahí comenzó el intercambio de jeringuillas. Pronto añadimos una asistencia social, asistencia, quiero decir biológica, pero era un enfermero que ayudaba con las lesiones de punción, ¿no? De las diferentes úlceras que tenían por el mismo uso y por el mismo Estado y las mismas corporaciones privadas que rechazaban al usuario de sustancia con necesidad por no ser alguien que le generaba capital. Entonces, se forman estos espacios de necesidad y de servicios paralelos a otras poblaciones. De ahí empieza a crecer intercambios. Tenemos navegación para VIH, navegación para la hepatitis C. Un programa, entonces se añade un programa para personas sin hogar. Se añade también una campaña de recuperación y vamos haciendo un mosaico de diferentes servicios que trabajan en conjunto yendo a diferentes comunidades a través del área este de la isla. El punto central es la necesidad básica de la salud y se va complejizando hasta la salud mental y claro, todo esto basado en que somos una red, ¿no? O sea, nuestro trabajo no se puede hacer si no tuviéramos organizaciones solidarias como organizaciones feministas solidarias, organizaciones LGBTQ solidarias, organizaciones de salud que entienden la necesidad de la comunidad. Tienden a no ser hospitales, sino clínicas comunitarias que entienden el valor de la necesidad de la prevención y la ayuda rápida antes de que sea algo crítico y crónico, ¿no? Entonces, por ahí es que nace Intercambios Puerto Rico. Nada, dejo simplemente con unas pequeñas cositas de donde operamos nosotros, ¿no? Desde, como bien tú dijiste, Pablo, desde la colonia. Para nosotros, el ángulo colonial, nosotros somos una colonia de los Estados Unidos y puedo hablar de eso obsesiva y excesivamente. Pero lo dejo, no, ahora mismo no. Pero ¿qué quiere decir? Que es un contexto colonial de dominio directo político, social y económico. Si innovamos, tiene que ser desde esa idea de colonial para los cuerpos, las instituciones, las entidades, etcétera, desde ahí. Y también siempre yo me pregunto, la innovación, el desarrollo, que también aparte de la innovación está desarrollo, ¿para quién y a quién beneficia, ¿no? Haciendo eco siempre a dónde va ese desarrollo y a quién beneficia. Gracias, Rafi, por tus aportes. De nuevo, ¿no? Palabras claves que seguimos anotando, el trabajo en las redes comunitarias, desde dónde nacen los programas, a partir de qué necesidades. Y algo que es importante que tengamos en cuenta cuando vamos a hablar de laboratorios de innovación, ¿sí? Vamos a hablar, por supuesto, de ir a
adaptándonos a nuevos contextos. Ahora bien, eso no quiere decir que todo sea innovación. Cuando nos dicen que vamos a innovar porque vamos a tener un programa de reducción de riesgos y daños, eso no es innovación. Los programas de reducción de riesgos y daños tienen 30 años de desarrollo, están probados, han mostrado ser eficaces, hay evidencia que eso lo demuestra. Ahora bien, eso no quiere decir que frente a diferentes cambios que vamos manteniendo todo el tiempo en los contextos, tengamos que ser creativos para poder responder a esos cambios. Raúl, vamos con tu experiencia. Raúl va a hablar en portuñol, un poco más divagado, lento, pero bueno, en caso de que sea necesario, no somos tantos. Mayra va a ayudarnos con la traducción si es necesario. Él va a hablar si es necesario solamente, pero también lo que les pedimos es, de nuevo, si vamos a pensar en quienes nos escuchan, en este caso son ustedes, díganos si no se entiende y por supuesto que Mayra nos va a ayudar para que ustedes puedan comprender lo que Raúl quiere compartir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo soy Raúl Santiago, yo vivo en una grande periferia, una favela, una comuna en Brasil. Mi nombre es Complexo do Alemão. Yo soy activista de los derechos humanos, también por la lucha antirracista, que en Brasil el racismo es mucho presente, pero también trabajamos mucho con la comunicación como una herramienta principal para movilizar, para organizar las personas que viven en una realidad que se parece con la que vivo. Yo soy director de una institución que tiene su nombre Papo Reto, es como hablar directamente, no tenemos tiempo a perder. Entonces nosotros entendemos bastante de comunicación, principalmente comunicaciones ahora, en este período onde temos tantas notícias falsas, fake news, né? Brasil eres um país onde a direita tem crescido muito, apesar de termos nosso presidente Lula, pero nos estados, nas cidades, temos uma direita muito presente e que usam, fazem uso do discurso de guerra às drogas para trazer violência para os espaços que nós vivemos. Então, nós trabalhamos organizando principalmente jovens das periferias de Brasil, conectando soluções locais em rede nacional para tentar reduzir danos, para tentar gerar impacto positivo na política de segurança pública, na política sobre drogas. Pero como no próximo ano nós temos eleições em todo o Brasil, nós no próximo ano vamos trabalhar muito com uma comunicação estratégica voltada para enfrentamento às notícias falsas que vão se apegar muito de la violência de la guerra às drogas para trazer seu discurso de populismo, né, para nossa realidade. E como Mayra falou, há pouco mais de um mês que nós passamos por um dos grandes massacres, né, no Brasil. Foram mais de 122 pessoas executadas por la polícia no bairro em que vivo. E estes massacres foram em uma zona de floresta. E eu conheço muito bem aquela região, então eu pessoalmente estava junto com as madres, junto com as hijas, junto com os familiares, ajudando as pessoas a localizar seus filhos, seus esposos que foram executados por la polícia. Então, nós fazemos um trabalho que nós acreditamos muito, que nós confiamos muito, mas são dias muito difíceis porque tudo que fazemos agora, por conta da crescente direita e ultradireita em Brasil, associado com a narrativa de Estados Unidos, estão agora falando que nós somos ativistas terroristas, protetores de los narcoterroristas. Então, é narrativa, e o que eu sei fazer muito bem é trabalhar com comunicação, principalmente comunicação digital, para confrontar as notícias falsas. Creo que eres un poco disso y sorry, disculpen. Genial, fue genial, la verdad que se entiende, gracias. Gracias Raúl por el esfuerzo de poder hablar directo, como la organización de ustedes los dice, y también, ¿no?, vuelve a traer cuestiones vinculadas con
con cosas que atraviesan las distintas experiencias de acá que tienen que ver con el compromiso personal e institucional, en los vínculos de confianza que hay que generar para que puedan ser legitimadas sus intervenciones y por supuesto está vinculado con todo lo que veníamos diciendo antes y claro, y el trabajo sobre nuevas narrativas o narrativas diferentes, ¿no? Porque en este caso diferentes a quienes pretenden, ¿no?, estigmatizar a ciertas poblaciones para poder seguir constituyendo diferencias y sosteniendo ciertas relaciones de poder que por supuesto benefician a algunos. Como cuando empezamos, seguimos ahí con la presión del tiempo, pero no es una presión, es más bien un facilitador, porque lo que se está pretendiendo del espacio es que tengamos tiempos de breaks, tiempos de almuerzo, donde ya por lo menos cada uno o una de ustedes tiene una idea de por dónde va el trabajo y hacer que se compartan datos, digamos, y la idea es que esto sea el inicio del trabajo más allá de la institucionalidad de la red que se está intentando formalizar. Pero yo haría unas preguntas que les voy a pedir que cada uno de ustedes piense para poder, desde su experiencia, ver qué les parece que podemos aportar para el trabajo que viene a la tarde y que tiene que ver con cuáles ven con las poblaciones que ustedes trabajaron o las que pensaron o con las que están compartiendo, urgencias necesarias para la innovación hoy en día en políticas de drogas. ¿Cuáles son cuestiones prioritarias, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta y que ustedes ven con claridad para poder acompañarnos y ayudarnos a pensar esos temas? Y al mismo tiempo que puedan pensar, y en los contextos actuales, ¿qué ventanas de oportunidades ven para algo de eso que están pensando? ¿Sí? Urgencias / necesidades, oportunidades que están viendo en estos contextos para iniciar algo de eso. Y de nuevo, hagámoslo, no hace falta que sea en orden, quien tenga ganas, y lo que les pido es que quien tenga ganas de preguntar sobre algo que viene pasando, que levante la mano y damos lugar también a eso. Gracias por esa pregunta, Pablo. Y yo he estado pensando, ¿no? En Puerto Rico, primero, de nuevo, colonia, somos parte de los Estados Unidos, no tenemos derecho al voto a nivel federal porque no pagamos diferentes impuestos, etc. O sea, hay pocos derechos y no tenemos control sobre nuestra frontera. Esto trae muchas dificultades. Pero a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es una necesidad? En Puerto Rico se están dando estas cacerías de personas por la migración estadounidense. Literalmente al lado de mi casa, tú ves los vehículos, van, cazan gente y se la llevan por el odio que tienen a los migrantes. O sea, está palpable cerca del entorno de uno cómo se está moviendo la derecha, y en el entorno puertorriqueño tenemos que hablar del fascismo. ¿Cómo nos adaptamos? Para mí, innovación es como nosotros nos adaptamos al fascismo que viene, que nombra la reducción de daño igual, que nombra, estos son terroristas, estos son malos, aun cuando uno tiene una trayectoria, una necesidad claramente anteriormente ya proba, ¿no? Para nosotros, ¿cómo conformamos redes hasta un nivel subterráneo para que no sean visibles los servicios que tenemos que dar porque estamos siendo perseguidos? O sea, ¿cómo se hace eso? Para mí es eso. Porque si un problema hicimos es que fuimos vistos y nos pueden observar cómo damos los servicios. Y ahora esos servicios están no solamente criminalizados, pero son buscados, vilificados y tenemos miedo por lo que hacemos. Entonces, ¿cómo uno lo hace y cómo uno crea esas redes subterráneas para sobrevivir y brindar salud a otras personas? O sea, que esto está, para mí eso es innovación en estos momentos, o sea, y en ese espacio de peligro, ¿no? Gracias, Rafi. En el contexto donde potencial futuro presidente de Chile está diciendo váyanse antes de que asuma. ¿Está bien? Digo, es algo que por supuesto es una realidad de Estados Unidos, pero que está atravesando muchos países latinoamericanos. ¿Vos querías, Víctor, decir algo? No, a mí me sugiere, de todas las intervenciones que hemos tenido, veo que se saca, primero, la necesidad de conceptualizar bien.
no tenemos muchas veces conceptos muy claros y ni las ideas clarificadas entre nosotros mismos que trabajamos en distintos escenarios, en distintas realidades, en distintas instituciones. No tenemos ese armaje, ¿no? Tenemos que, como decimos, comunicar la narrativa, pero no podemos hacer narrativas superficiales, tenemos que hacer narrativas muy bien sustentadas, que tampoco desde la parte que de alguna manera trabajamos este otro tipo de visiones, no sabemos a veces armarlas. Y por otro lado, tenemos que, de alguna manera, generar mecanismos de políticas públicas, sin eso no estamos perdidos. Entonces a mí se me ocurre en todo esto, porque efectivamente tenemos tres grandes líneas en el mundo, en todo este abordaje. El punitivo total, ¿no? El retribucionismo, etcétera. El tutelar, que también a veces es tan tenebroso como el punitivismo, porque a veces desde lo tutelar nos cargamos todo tipo de derechos, etcétera. Y estamos hablando en estos momentos en toda la región de modelos restaurativos, de modelos terapéuticos, ¿no? Y claro, cuando hablamos de esto también y hablamos de innovación, decimos, ¿innovación en qué sitio y en qué momento? Porque igual lo que aquí puede ser innovador, en otro sitio ya ha sido incluso validado e incluso se ha estabilizado una manera de hacer. Entonces yo creo que tenemos ese reto muy importante de clarificar todo esto y de darle cohesión. Porque si no le damos cohesión a todas estas miradas, ¿no? Desde el concepto, desde la narrativa del concepto, desde la institucionalidad de lo que se hace, estaríamos perdidos. Y en sí mismo podría ser innovador. Bien. Muchísimas gracias. No sé si están grabando. Muchísimas gracias. Mayra. Pienso en dos cosas que estamos pensando ahora. Una es cómo logramos una red y parcerías con las universidades para pensar indicadores de reducción de riesgo, indicadores que pueden construir políticas públicas, porque quien trabaja con reducción de riesgo, ¿no? Que es como algo muy sutil y sensible, sabemos que funciona, ¿no? Pero cuando vamos a hablar fuera de la, ¿cómo se dice bolha? Burbuja, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Del quien trabaja y quien conoce, acaba que las preguntas que nos hacen no nos interesa contestar, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos pensar preguntas, indicadores y métricas de éxito, ¿no? Que pueden, que ahí me parece que va con la narrativa, que pueden ampliar la comprensión de lo que es una política de drogas que funcionaría, ¿no? Entonces, nosotros estamos empezando con el apoyo este año del Ministerio de la Justicia, pero no sabemos si eso va a continuar. Un proyecto piloto de investigación para pensar cómo logramos, mirando los 10 años de actuación, crear indicadores de éxito para lo que hacemos. No es fácil, pero creo que 10 años de actuación nos da un suelo posible para empezar eso. Mucho pensando a partir de, porque lo difícil es saber de qué línea de partida partimos, ¿no? Como que cuál es el grado de vulnerabilización inicial cuando empezamos una intervención. Entonces, bueno, hay un campo ahí y necesitamos de las universidades, de los investigadores, de otros campos también para pensar juntos. Y la otra cosa que es muy importante, creo que, bueno, en año electoral, en una polarización muy grande, son profesionales de mediación. Creo que tenemos que invertir mucho en nuestras organizaciones. Creo que Raúl es un ejemplo perfecto de eso, de personas que pueden hablar con todo el mundo que está dentro de la problemática, ¿no? Y mediar posibles diálogos. Entonces hay un campo ahí de profesionales de la mediación que es muy importante invertir, porque no es algo que se hace fácilmente y no es algo que se hace naturalmente para todo el mundo, ¿no? Y sin mediación no vamos a lograr salir del lugar y salir de las personas que ya están como con nosotros, ¿no? Raúl, Patricia. Ok, yo he traído mis propuestas así bien concretas, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que podamos hacer un análisis narrativo y simbólico
de los discursos estatales, mediáticos y comunitarios. Entonces, lo que yo estoy planteando sería inicialmente, por ejemplo, una cartografía del poder en territorios afectados por la economía de la cocaína, y eso como boliviana yo he visto que se ha entremezclado muchísimo dentro del discurso estatal para repetir ciclos de abuso desde el poder, ¿no? Segundo, una lectura psicopolítica de actores, instituciones, líderes y movimientos es fundamental, ¿no? Luego, enfoques de memoria y trauma para diseñar intervenciones más sensibles y efectivas, interpretación de dispositivos de estigmatización y de su impacto en prácticas públicas, ¿no? Finalmente, estos puntos nos iluminaría, por ejemplo, la tensión entre soberanía, identidad cultural y economías ilícitas. También entender cómo opera la memoria histórica en territorios cocaleros, por ejemplo, y fundamentalmente por qué ciertas políticas generan resistencia pese a su racionalidad técnica, ¿no? Eso es súper importante. Finalmente, cómo el narcisismo político moldea las decisiones públicas que nos atraviesan a todos, entender también cómo la necropolítica se expresa en persecuciones, erradicaciones, violencia estatal y no estatal. Yo lo digo como boliviana porque ahora se ha vuelto a la idea de que hay que volver a los escenarios coercitivos, que vuelva la DEA y demás, ¿no? Y finalmente, cómo construir modelos de gobernanza más humanos y sostenibles. Y aquí entra un poco mi propuesta de cómo podemos aplicar la teoría del trauma al tejido cultural desde la perspectiva de la complejidad, ¿no? A partir de contextos atravesados por el narcotráfico. Y en ese sentido, yo lo que estoy proponiendo es que el narcotráfico no solamente es una economía ilícita, ¿no? Es también un sistema complejo, multicausal y adaptativo que reorganiza tanto territorios como subjetividades, relaciones de poder, memorias y cuerpos. Entonces, para comprender esto, considero yo que también he trabajado con ustedes desde lo estructural y sistémico, ¿no? Entiendo que es insuficiente los análisis que son puramente económicos, jurídicos o políticos. Se requiere integrar la teoría del trauma como eje interpretativo para revelar justamente el tema de las violencias repetidas, cómo se inscriben en el tejido cultural. Entonces, básicamente, lo que estoy, haciendo una síntesis, lo que a mí me gustaría es aplicar la teoría del trauma desde la complejidad en territorios atravesados por el narcotráfico, justamente porque cualquier innovación en política de drogas tiene que actuar no solamente sobre el sistema, sino sobre las heridas que lo sostienen. Gracias, Patricia. Ahora le voy a dar la palabra a Raúl. Les digo a todos y a todas ustedes que después nos van a quedar 10 minutos y la idea es que quien quiera hacer alguna pregunta en relación a estos aportes, igual los vamos a seguir trabajando de manera más horizontal, nos vamos a bajar del escenario y se va a trabajar de manera más horizontal, pero quien quiera hacerlo, nada, que lo vaya pensando para que aprovechar esos pocos minutos que nos quedan de intercambio en este panel. Raúl. Bueno, yo pienso que tiene tres cosas muy importantes. Una muy especial a partir de Brasil, que yo, enquanto Instituto Papo Reto, Redes da Maré y muchos otros movimientos sociales están haciendo, que es tentar hacer que Brasil entenda que es América Latina. Muchas veces Brasil está conectado con Estados Unidos, con la Europa, y nosotros de movimientos sociales estamos tentando hacer o Brasil perceber a força que nós somos enquanto Latinoamérica, né? Muitas vezes nós estamos distantes e há movimento social muito forte para que haja uma integração real de Brasil com o Sul Global, com a América Latina como todo. Eu acho que esse é ponto central enquanto Brasil. Pero eu acho que tem dois pontos muito rápidos. Em Complexo Alemão, nós somos barrio, uma periferia muito grande, tem muitos movimentos sociais e tem as diferenças, né, entre os movimentos. Uns pensam uma coisa, outros outra, pero nós conseguimos nos organizar e perceber que existem algumas situações, né, de urgência que são muito maiores do que nossas diferenças. E diante da realidade da violência através da guerra às drogas, nós nos organizamos e construímos uma cartilha, guia de movimento chamado Juntos pelo Complexo do Alemão. E essa cartilha
ela traz direcionamentos baseados em estudos, em dados, em pesquisas, que hablam o que a política pública deve ser para a segurança pública, para o saneamento básico, para a moradia digna. Montamos uma cartilha e agora, toda vez que tem as eleições e chegam os políticos, os candidatos da direita, da esquerda, do centro, nós falamos, opa, nós temos essa cartilha, o que pode ser por isso? E já está pronto por nós. E, enfim, esta cartilha foi construída antes do governo Lula, e agora, como nós estamos em um governo, né, centro-esquerda com Lula, esta cartilha foi usada como inspiração para uma secretaria de periferias, que era uma coisa inovadora em nosso país. Há uma secretaria agora só para as periferias, e nossa cartilha foi usada como uma estratégia para desenvolver a política nacional. E encerrando, eu penso que quando eu falo sobre tecnologia, eu acho que o maior horizonte futurístico que nós temos é mirar para o passado. Então, nós temos muitas pesquisas, muitas ações, muitas coisas que foram feitas e que às vezes se perdem no tempo. E o que nós estamos fazendo é revisitar essas estratégias, porque muitas vezes o fluxo estava indo de um jeito e de repente muda. E a gente está tentando trabalhar mirando para o passado para entender em que momento esta situação tem uma mudança como esta, por quê? Qual foi aquele período histórico? Então, eu acho que mirar as estratégias que já foram construídas e organizar isso dentro da estratégia de narrativa é o principal que estamos fazendo. Gracias, Raúl. Eu peço desculpa porque também eu venho em Brasília de funk, de rap, eu hablo muito rápido, então estou tentando falar despacito porque senão eu viro uma con las manos es más fácil, se entiende mejor. Gracias, Raúl. ¿Les parece si abrimos, no sé si hay preguntas, algo que quieran saber para aprovechar de nuevo? El panel va a estar, salvo yo que me voy al mediodía por un tema de vuelos, el resto va a estar para poder intercambiar todo el día, pero quizás algo que sirva para clarificar alguna de las ideas que estuvieron compartiendo. Algo que traía Raúl muy importante es la sistematización, que muchos de nuestros programas a veces no dejan tiempo a eso, y bueno, y en este ejemplo claro es cómo incluso un gobierno federal toma la sistematización de una organización local para definir políticas públicas. Imagínense lo importante que es eso. ¿Preguntas? A ver, animarse, vamos. Se les va a pedir que participen toda la tarde, así que empiecen ahora. Vamos. Yo puedo hablar entonces una cosa. Sí, claro. Una cosa que, como eu havia falado, há pouco tempo que passamos por um dos maiores massacres em Brasília. Pelo mesmo diante do maior caos que nós temos vivido, nós temos feito um exercício de respirar e observar. Então, nós temos toda a direita abrindo. Executamos 121 narcotraficantes, né? E quando eu miro a população, tem umas pessoas que concordam, é isso mesmo, tem que matar, tem outro grupo que não, como assim? E tem muitas pessoas, a maioria, que não tem certeza de seu posicionamento. E nós temos usado a estratégia de comunicar com estes grupos, como foi feito há pouco por nossos amigos de teatro. Depois do massacre em Complexo do Alemão, nós temos falado às pessoas. Vocês estão mais seguros agora? Têm acabado a guerra às drogas? Eres o Rio de Janeiro agora o paraíso brasileiro? Não. Então, nós temos observado como conversar com as pessoas que estão tendo dúvidas sobre sua opinião diante de tudo isso. Eu penso que essas situações mais graves tem também a possibilidade de nós trazermos novas pessoas a pensar de forma consciente sobre esses fatos. Em Brasil, executaram Marielle Franco. Hoje, apesar da ausência de Marielle Franco, temos muitas mais mulheres negras, periféricas, faveladas, ocupando a política. Antes, nós não tínhamos internet. Tudo que se falava de onde vivo era por la televisão, pelo rádio, e sempre de forma muito negativa. Hoje eu sou uma mídia social, eu abro. Então, eu creio que eres muito caótico,
mas também tem possibilidade, se a gente respira e olha, quem são aquelas pessoas como eu trago, e tem dado certo para nosso trabalho. Solo completando a Raúl, después del... ¿Todo el mundo sabe quién era Marielle Franco? Era una vereadora que es diputada del local, no sé cómo se dice, local, ¿no? Y muy importante, venía de Maré, era una defensora, bueno, de muchos, representaba muchos, lo que llamamos de minoría políticas, pero las personas de favela, mucha lucha antirracista contra la violencia, era una mujer bisexual, entonces mucho para los derechos también de las minorías sexuales, de género. Era una persona muy importante, representaba realmente un momento de la política donde mujeres negras de periferia podían empezar a discutir en el ámbito del legislativo, ¿no? Y fue ejecutada brutalmente en su auto con el motorista Anderson. Entonces, como, bueno, representa muchas cosas y sigue como, hay muchas Marieles, ¿no? Después de Marielle. Entonces, completando lo que Raúl decía, después del masacre publicaron una investigación muy rápida sobre la opinión pública y los datos, bueno, podemos cuestionar muchas cosas de la metodología y todo, pero la publicaron y eso circuló y los datos son alarmantes porque dice que la población general apoya en su mayoría ese tipo de actuación, de masacre, y las personas de favelas también apoyan en su mayoría. Y ahí lo que hacemos, empezamos ahora es la institución Paporeto, Colectivo Paporeto y otras instituciones de Rocinha, Alemão, Peña, Maré, que son las 4 favelas más grandes y también importantes en términos de la territorialización de la seguridad pública en Río. Empezamos una investigación ahora este mes para justamente primero averiguar de forma un poco más metodológicamente robusta lo que si es eso, si de hecho la mayoría apoya y si sí, por qué y cómo, ¿no? ¿Qué hay? Y creo que dialoga con lo que es, qué sostiene ese tipo de imaginario que sostiene las políticas públicas e intervenciones brutales, deshumanizantes. Entonces creo que es muy importante hacer investigaciones a partir de organizaciones comunitarias y también no sabemos si vamos a publicar los datos porque no sabemos los datos todavía, pero ahí me parece algo muy importante lo que Raúl dice. Toda investigación que hacemos lo hacemos también en un dispositivo de movilización comunitaria, ¿no? Va a ser un dispositivo para que podamos hablar del tema y hablar de lo que podemos hacer como estrategia, principalmente este año que es un año electoral importante en Brasil y que va a ser muy duro, ¿no? Bien. Si hay alguna pregunta, esa, cortita, y vamos. Bueno, buenos días. Soy Andrea de Latin Latas, de Bogotá, y también trabajo fuertemente en las comunicaciones, ¿no? Creo que es muy retador poder encontrar todos esos canales que conecten y despierten ese interés de querer escuchar de estos temas que a veces son tan complejos y que duelen, que hay unos traumas precisamente tan profundos que hacen que a veces nos cerremos y que no haya apertura, y más en esas polarizaciones en las que andamos. Y siempre me parece importante cuando hablamos de comunicación saber cuáles son esas estrategias de comunicación, porque claro, es muy diferente hablarle a las favelas, ¿no? A las personas adultas de las favelas, a los jóvenes de las favelas, o asimismo a las personas que viven en otros espacios de la ciudad donde hay otros privilegios, y como lograr llegar a todos esos públicos es, yo creo que un gran reto, porque hay mucha ignorancia, ¿sí? Casi todo siempre nace de esa ignorancia y de esa manipulación también que hay con quienes tienen el poder y quienes tienen los medios y quienes sí tienen estrategias de comunicación muy asertivas, muy
probadas y muchos recursos para aplicarlas. Entonces quisiera preguntarles, pues, ¿qué ejemplos de estrategias de comunicación concretas han utilizado para poder llegar y hablar de estos temas, ¿no? con los públicos de pronto menos receptivos? Porque claro, hay otros más receptivos, ¿no? Eso. Sí. Oh, gracias. Bueno, vamos a hablar mucho. Yo quiero saber cómo haces también. Pero nosotros tenemos un público estratégico, que son las periferias de Brasil. Entonces, nosotros entendemos que primeramente nosotros queremos comunicar para nuestro povo, que muchas veces no tem acesso a uma educação de qualidade, a um despertar de consciência crítica. Então, nós trabalhamos em rede com outros grupos de comunicação, mirando nosso povo para trazer consciência crítica, para que possam andar de cabeça erguida. Então, é um movimento local para posicionar essas pessoas diante da sociedade como um todo. Pero em Brasil, nós também temos hecho incidência em grupos estratégicos, principalmente pensando na juventude. Então, hoje, nós temos muitas professoras, muitas pessoas que compreendem muito da luta antirracismo, da luta do Brasil para sobreviver a estas violências. Essas pessoas estão fazendo grupos de conversa, como nós estamos aqui, com pessoas influentes. Então, as personalidades do hip hop de Rio de Janeiro atualmente está tendo conversas para que essas pessoas possam também produzir conteúdos, pero muito mais estratégico, qualificado, pero com a linguagem popular dos jovens. Também estamos fazendo isso com pessoas artistas, né, de telenovela, de rádio. Uma de nossas estratégias tem sido mapear quem são as pessoas extremamente públicas que às vezes compartilham um conteúdo que nós criamos ou que fazem um comentário e aí já vamos falar, podemos falar com vocês, vamos trocar uma ideia. Então, nós estamos criando nossa própria comunicação, pelo também estamos fazendo um grande mapeamento de grandes figuras, grandes pessoas públicas estratégicas que estejam dispostas a falar por as causas das favelas, das periferias. Então, isso tem sido algumas coisas que têm dado certo. E também muito de equilibrar como falamos certos temas, né? Porque às vezes tem uma linguagem muito difícil, uma linguagem do direito, a língua dos movimentos sociais, né? Então, e nós temos trabalhado muito como hace feito há pouco nosso grupo de teatro, né? Ocupar as ruas para falar sobre as nossas coisas importantes. Uma coisa que sempre falo é que o online nunca, jamais substitui o offline. A rua era muito mais importante do que o online. A rua era nossa base para trabalhar online. Então, nós sempre estamos por las calles, por los becos, as vielas, conversando com as pessoas, entendendo o que pensam, e a partir disso nós construímos nosso conteúdo, pero também mirando o movimento da sociedade. Hoje nós vivemos uma polarização, então nós sabemos que nós queremos trazer mais pessoas a compreender o que estamos falando, pero também entendemos que existem grupos que iremos ter muita dificuldade de falar. Então, perfeito, nós vamos dedicar nossa atenção intensa para este grupo, vamos trabajar con vosotros. Pero tiene muchas cosas, vamos a hablar. Muchas gracias. Para quienes quizás no pudieron comprender, cuando habla de rúa es calle, sí, calle incluso. Gracias. Disculpen mi porteño. Pero bueno, está priorizando, ¿no?, el trabajo en las calles frente a la virtualidad. Les agradezco un montón a quienes han compartido su experiencia, les pido también disculpas por la tiranía del tiempo que teníamos. Gracias a todos y a todas por los aportes. Vamos a seguir trabajando juntos más tarde. Muy bien, un aplauso nuevamente. Les pedimos por favor acercarse acá al centro o ahí, mejor ahí ponerse de pie para una foto oficial. Mientras tanto,
Les pedimos por favor prepararse para el siguiente panel, denominado Innovación Social aplicada en políticas sobre drogas en América Latina y sus resultados. En este panel contaremos con la presencia virtual de Gorka Espayu, además del doctor Raúl Félix, Luis Ángel Salazar, Alfonso Chávez y Diego Suárez como moderador. Segundo, por favor.